Mateo 14, 31. Vamos a ver una comparativa acá en dos versículos. Mateo 14, 21, 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto parece una reprensión, pero en realidad es una palabra que va a ayudar a muchos de nosotros. Ya sabemos el contexto de todo esto. Pedro estaba en la barca con los apóstoles, estaban ahí, y Jesús venía caminando por el agua. Entonces todos empezaron a tener miedo: es un fantasma, tengo miedo. Y Pedro dijo: no. Él agarró, se aventuró y dijo: si verdaderamente sos el Señor, haz que yo descienda, vaya caminando hasta vos. Entonces es como que tremendo, porque cuando empezó a caminar, cuando llegó al lugar donde estaba él, vio dónde se encontraba, vio su imposibilidad, vio el viento, vio las olas y comenzó a hundirse, ¿no? Comenzó a hundirse. O sea, y ahí es donde sale el Señor diciéndole: ¿te das cuenta? Sos un hombre de poca fe. Esto es lo que pasa. Ahora, lo que quiero exaltar igual de todo esto es que el grado más bajo de fe, poca fe, el grado más bajo, entre ese grado más bajo que una persona pueda tener de fe y la incredulidad, hay un abismo. ¿Está bien? Esto quiero que lo retengan bien clarito, porque alguno dice: no, pero vos tenés que tener fe. Si tienes fe, dejalo, que crezca, enseñale, ayúdalo, dale testimonio para que crezca en fe. Pero nunca reprendas la fe como crees que esto es una reprensión. Ahora vamos a ir viendo. No reprendas la fe de nadie, ni te pongas vos en una altura diciéndole al otro: hacé como yo hago, yo tengo fe. Yo la vez pasada hacer. No. La fe es personal. Y tenés que tener mucho cuidado, aún más cuidado con los que tienen débil fe. Mucho cuidado. Y ayudarlos en esa fe. Por eso Jesús cuando lo vio, lo asió, lo agarró. O sea, vos no lo dejes caer a que tiene poca fe. Te dije, tenías que hacer como yo te dije. Si vos tuvieras fe, vos no tenés fe. No le digas nunca eso a alguien. La débil fe debe ser tratada con mucho cuidado, alimentada, y debe crecer, madurar. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre esto: la incredulidad y la poca fe, hay un abismo. Es una diferencia muy grande de tener fe, aunque sea poca, a no tenerla. Es un abismo. O sea, uno tiene fe, y ese que tiene, aunque tenga poca fe, es justificado por Cristo, y el otro que no tiene fe está muerto sus delitos y sus pecados. Miren el abismo cómo es. Aunque poca la fe, pero resulta que tiene vida. Ahora, uno va caminando al cielo, a la vida eterna. Va caminando directamente con toda su imposibilidad porque tiene poca fe. ¿Cuántos hay de poca fe acá? No levanten la mano. Cuanto menos fe tengas, te vas a dar cuenta que tenés un montón de problemas más grandes, porque los problemas son más grandes que tu fe. Decirle que tal, ¿viste? Ese era el problema. Los problemas son más grandes que tu fe. Cuando tu fe es más grande que los problemas, Dios es más grande que toda dificultad y empezás a avanzar un poquito más. Entonces, el otro va camino en descenso. ¿A dónde? A recibir la porción con todos los incrédulos. Va derecho a recibir lo que Dios tiene preparado para los incrédulos. Es tremendo esto. Y aunque hay una diferencia, una distancia grande, porque ahora quiero mostrarte el otro versículo, Mateo 15, 28, vemos otro versículo donde nos habla de esta mujer que va a clamar al Señor, y el Señor le dice: no, de ninguna manera vas a comer en la mesa. La mesa para los hijos. Y el Señor le dice, y ella le reclama diciéndole:
Pero aún los perros comen debajo de las migajas que caen de esa mesa. Se humilla tan tremendamente que quiere recibir aunque sean las migajas. Oh, Dios. Tremendo. Primero se desmerece, no importa si yo tengo que humillarme, es el Señor. Es lo primero que hace esta mujer. Y Jesús es conmovido y le dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué diferencia? Y acá está el problema. Hágase contigo como quieras. Lo vas a recibir. Y dice que su hija fue sanada. Entonces vemos una distancia a lo mejor grande entre alguien de poca fe a alguien de mucha fe. ¿Cómo puede tocar el corazón? Y cómo al de poca fe Dios tiene que estar ayudándolo, auxiliando constantemente. Y otro problema, Señor, poca fe. Y no crece nunca en fe. Y cómo la otra persona llegó sin obstáculos, con toda la problemática que tenía en su vida, llegó sin obstáculos al corazón de Jesús. Me conmueve. Ahora, esa gran distancia que hay entre poca fe y grande fe, aunque sea grande la distancia, así es de grande el camino del Señor. O sea, están dentro del mismo camino, no es que están fuera del camino. El mismo camino real, a lo mejor vienen más atrás. Amén. Ahora van a tener que alcanzar los que vienen más atrás, a los que están más fuertes, a los que recorrieron más camino. O sea, siempre, de alguna manera, vos tenés que alcanzar a los que más crecidos. Si ves que tu vida no camina bien, no anda, entra a ver los testimonios, entra a ver la dedicación. Fíjate, porque esto es un camino de aprendizaje. Y va a tener un costo, y es importante el costo. El costo de Jesús ya lo hizo, pero ahora vos tenés que pagar también un precio. Entonces, qué tremendo este camino, porque debe llegar a madurar esa fe. Tanto que tu seguridad ahora va a ser la fe. Tu seguridad es la fe. Y cuando tenés mucha inseguridad, es que no tenés fe o tu fe está debilitada. Entonces quiero ver 3 cosas rápido. ¿Cómo puedo lograr esto? 3 cosas rápido. Pedro, un hombre de poca fe, luego se convierte en un gran predicador. Vemos un tremendo crecimiento en fe, en responsabilidad por la obra que Dios le dio. Dios te llamó con propósito para que tomes esa responsabilidad. A lo mejor no a predicar, siempre sí a dar testimonio. Siempre debemos dar testimonio de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, cómo somos. Siempre dar testimonio, para que muchas personas crean en Él. Pedro, vemos a ese Pedro en ese momento que le dijo, en esa poca fe, si quieres haz que camine. O sea, en su poca fe, está diciéndole, si quieres, haz que camine. Ahí voy a ver si es él o no es él. Pero te muestro algo. Alguien que tiene débil fe está pidiendo continuamente confirmaciones. ¿Cuántos dicen amén ahí? Alguien que tiene débil fe está pidiendo confirmaciones constantes. Si vos querés que yo haga, si vos querés, está todo el tiempo diciéndole al Señor, a ver, mostrame. Está buscando milagros. Ahora, tremenda la confirmación que a él le tocó vivir. Pero hoy día nos toca creer en la palabra. No está físicamente Jesús caminando, a través de la iglesia lo hace. Cuando ves a tus hermanos con los testimonios que cuentan, estás viendo a Jesús obrando. Y si hoy tenemos que sostenernos
por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sostiene. Pero algunos siguen pidiendo confirmaciones. ¿No te basta la palabra de Dios? Sí, hay que preguntarle que está al lado tuyo. ¿No te basta la palabra de Dios? Tomala para vos. No estés pidiendo, bueno, a ver, si vuelco el vaso y el té no se vuelca, cosas extrañas. Si ahora miro para el cielo y pasa una estrella, salí corriendo. Siempre pidiendo confirmaciones. Está bien que hay que pedir confirmaciones, hermano, pero no seas una persona constante en esto, porque te vas a acostumbrar a que Dios haga milagros por tu vida constantemente. Y la verdad, hermano, que tenemos que estar sometidos y humillados, aprendiendo obediencia. No se trata tanto de que Dios esté a nuestro favor. Mostrame esto. Si no me mostras esto, no sigo. Si sos vos, entonces haceme que camine. Somos caprichosos. Preguntale que está al lado tuyo. ¿Tenés fe? Guarda, nadie se sienta mal, hermano. Nadie se sienta mal. Porque podemos tener una fe tremenda y en un día estar hacia abajo y decir, Señor, yo tenía una fe tremenda, ahora tengo uno, porque tenés problemas. Y ahora es probada tu fe. Y ahí estamos todos. No te la creas. Entonces, lo que Pedro hizo fue pedirle a Dios, participar de un milagro, pero de omnipotencia. O sea, no una persona normal puede caminar por el agua, hermano. Tiene que ser omnipotente. Algo pasó ahí. Entonces, vos muchas veces le estás pidiendo cosas así. Cosas ya que son y que pasen en tu vida. Milagros tremendos, ¿querés que pasen? ¿Me entienden? O sea, Dios, en esa poca fe, Él no podía lograrlo. Entonces le dijo, Dios, haceme que lo logre. ¿Podés hacer que lo logre? Lo hizo el Señor. Ahora, ese pedido, es una falla de la fe. Vos no le podés pedir cosas semejantes a Dios. Una falla de la fe es no estar contento con la copa que te toca hoy tomar. Y estás pidiendo el trono de Dios. No estás contento con lo que tenés. La copa del Señor estás bebiendo. No, yo quiero el trono. Señor, ¿quién te dijo que estás preparado para el trono? Toma la copa primero. Estos son los pasos del Señor. Yo creo que a ninguno de los apóstoles que estaban ahí se les ocurrió desafiar al Señor. Si eres tú, Señor. Claro que él no sabía que era el Señor. Por eso dijo, si sos vos, lo voy a descubrir. Ajá. Vos me vas a hacer poder caminar, me vas a hacer pasar por las aguas. Estoy seguro. Si sos vos, tenía fe. Pero creo que el que tiene fe escucha la palabra. Soy yo, no temáis. No atendió a la palabra. Entonces, uno de los problemas más grandes de la poca fe, hermano, lo vas a descubrir, es la autoconciencia. Cuando yo mismo digo, lo puedo lograr creyendo en Cristo. Tengan cuidado con el yo. La fe es en Cristo, no en mí. Hay muchas personas que tienen fe para sí mismos, de lo que Dios... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después andan penando por todos lados. Acuérdense que antes de eso siempre dice, sé vivir. Por eso todo lo puedo en Cristo. Si no sé vivir, no puedo. Entonces, hacen como un milagro la vida y todo es místico. No, porque si sos cristiano sos místico. No, hermano, tenés un montón de problemas. Jesús dijo cantidad de veces soy el Hijo del Hombre para no mostrar lo místico, mostrar de que un hombre podía estar en la voluntad de Dios. Con dolor, con sufrimiento, con hambre, no tenía dónde dormir. Fue despreciado, fue clavado en esa cruz. O sea, si no vimos el mensaje de que cualquier hombre, cualquier mujer puede traspasar, vivir
en dificultades sometidos a Dios. Aprender obediencia, esa es la verdad. Después vas a tener recompensa, hermano. Entonces, ese desafío que él le hace sin saber que era él, no es fe. Muchas personas no, en lo que creen, parece que fe no es fe. Lo están haciendo porque dicen yo lo puedo lograr. O sea, tengamos cuidado porque la poca fe muchas veces nos permite en que tengamos una idea de que yo puedo lograrlo. Y a lo mejor no es la voluntad de Dios. Por eso ser más, tener fe no es ser de repente una persona que todo obstáculo se va a mover delante mío. No, yo sí tengo fe en Dios. Y Dios me lo va a mover, yo no me voy a dar ni cuenta cómo. Yo solamente tengo que caminar. Cuando Moisés estaba con el ejército detrás, que lo perseguía, de Faraón, y las aguas del mar delante, solamente le dijo, pisá el agua, poné la vara. O sea, algo tenés que hacer, empezar a caminar en fe. Vos tenés que moverte en fe, pero cuando tus declaraciones son tremendamente grandes, antes de los sucesos, mucho antes, tenés que tener cuidado a ver si no es tu propia emoción que te está llevando a que determines ideas personales. Ideas personales. Fe tenés que tener en la palabra de Dios. Fe tenés que tener en Cristo Jesús. El otro punto de la fe que quiero resaltar acá es 2 Tesalonicenses 3:2, donde nos dice, para que seamos librados de hombres, que oremos, que intercedamos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nos está diciendo que no todos tienen la fe de Dios. Y nos aclara Pablo en Efesios 2:8, donde dice, pero los que están acá tienen fe, hermano. Con esto que digo, no es de toda la fe, no vaya a pensar alguno. La iglesia es de Dios con su poca o grande fe. Vas a tener que luchar para crecer en fe. Pedirle al Señor que te dé más fe. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La fe y la salvación. La salvación es por fe. O sea que si tenés fe, es que te lo dio Dios. No te vayas a creer de que vos lograste la fe. Te lo está dando Dios y estás creciendo por gracia. Estás creciendo porque te humillás. Estás creciendo porque lo reconoces a Él. Estás creciendo porque ¿cuándo crece la fe? Cuando tu esposa te hace la vida imposible o tu esposo te hace la vida imposible. Escúchame, ¿cuántos hay acá? No levanten la mano. O tus nietos o tus hijos, tenés problema con ellos. Tu fe, ¿cómo actúa? Si actúa, los soportás. Si actúa, los amás. Si actúa, orás. ¿Por qué? Porque sabés que Dios te los va a entregar. Sabés que van a recibir la bendición. Sabés que Dios tiene el control sobre sus vidas. Ahora, ¿cuándo no vas a poder ejecutar esa fe? Cuando tu corazón se endurece, tu poca fe, es muy poca fe, en que Dios pueda hacer algo con ella. ¿No? Entonces, Dios me dijo a mí ya hace mucho tiempo, Rosa sabe, está ahí, porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que Raquel, tantas cosas que... ¿Saben las peleas que yo tenía, hermano, cuando venía de la iglesia? Venía de la iglesia, llegaba a casa, pero yo no entendía nada, hermano. Estaba sirviendo al Señor. Habíamos tenido una alabanza, mirá, estaba Juan da Cruz, que está allá al fondo, también estábamos ahí en esa guerra, a lo mejor. Y estábamos ahí, una adoración, en alabanza, estábamos esperando que bajen ángeles de repente, porque la reunión había sido impresionante. Pero llegábamos a casa, ¡oh!, ardía Troya.
Y yo decía, pero yo venía adorando. Mirá cómo me hiciste poner. No comprendía de que yo no tenía ninguna, digamos, el poder decir de que ella me hacía poner. Yo no estaba capacitado para soportar. Yo no tenía responsabilidad de obediencia al Señor. De que mejor era obedecer. Y tenía que obedecerle a Él para bendecirla a ella. Y tenía que soportar y amar y perdonar. Ahora todos están pensando de vos cómo era Raquel. Bueno, después relate vos en otra prédica. El problema no era ella, el problema era yo. Ella natural, pero yo era tan espiritual que se movía un coso y era el diablo. Entonces hay que tener cuidado. Mi poca fe me lleva a querer hacer cosas tan grandes que todavía no estoy preparado para hacer cosas. Mi poca fe me puede hacer pedir milagros, como hizo Pedro, porque yo no lo puedo lograr. Pero el que tiene fe, pedir lo que quiera, le dijo Jesús. Entonces, Lucas 17:6 nos declara esto, que aún, entonces el Señor, dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, que es el grano más pequeño que hay, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería un árbol. Sale de ahí y se va para el agua. Y ojo que estos árboles, que suelen estar en las montañas, estos árboles están arraigados unos con otros. No se caen de por abajo hay piedra, pero están todos agarraditos así. Se agarran las raíces entre ellos. Entonces, es cosa tremenda que el árbol salga de ahí y se vaya al mar. Pero esto puede pasar. ¿Qué quiere decir? Que no es imposible para Dios. Está comparando de que aún con poca fe, pero ¿qué pasa? Debe ser que tenemos menos que eso. Pero lo importante es que la tenés. El Señor te está diciendo, con muy poca fe puedes lograr grandes cosas. Con muy poca fe, porque no tenés la fe crecida a lo mejor. ¿Sabés cuándo vas a tener la fe crecida? Decile al que está al lado tuyo. ¿Sabés cuándo vas a tener la fe crecida? Decíselo, por favor. Decíselo, ofendelo. ¿Sabés cuándo? Cuando tenga cantidad de problemas y te los resuelva el Señor, no que los resuelva vos. Cuando todos tus problemas te los resuelve el Señor y vas teniendo testimonio y Él te va resolviendo los problemas y ahora estás más sujeto a Él porque ahora entendés, va creciendo la fe. Decís, no, la otra vez me libró, la otra vez lo hizo, la otra vez, ¿qué hiciste vos? Nada, solamente obedecí. Oh, aleluya. Va creciendo la fe. Vamos viviendo una vida en Cristo. Entonces, lo que me llama la atención de que Pedro, aún con poca fe, por eso digo, no hay que bajar la poca fe. Pedro con poca fe dijo, ordena, haz que yo vaya. Primero, ordena, Señor. Si vos lo haces, yo voy a poder ir. Lo que pide es ilógico, pero él está pidiendo en poca fe estar sujeto. Entonces, qué bueno que en esa poca fe estemos pidiendo siempre su voluntad, hasta que aprendas cuál es su voluntad. A ver si escucharon ahí, porque esto es importante. Hay poca fe y por eso estás pidiendo todo el tiempo. A ver, ¿cuál es tu voluntad? Ordena, Señor, si lo ordenás voy. El que tiene más fe sabe cuál es su voluntad. Y va a tener que hacerlo, y lo hace, al costo que sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te gusta la palabra? Ahora, obedece porque Él baja. Ahora Él obedece, escucha la palabra y baja y obedece. Y cuando comienza a hundirse, en su poca fe está caminando. Vos podés caminar en tu poca fe. Pero cuando comienza a hundirse,
Cuando empiezo a tener problemas, vos caminás en tu poca fe, ¿o no? Yo camino en mi poca fe. Cuando empezamos a tener problemas, ¿qué es lo que hizo Él? Sálvame, Señor. Y no tratar de ver cómo me puedo yo resolver la situación. El de poca fe aún clama a Dios, a diferencia de otro que dice, no, déjamelo a mí que yo voy a arreglar la cosa. No, la última vez que me dijeron eso algunos, déjamelo a mí que yo te ayudo. ¿Saben cómo quedé? Digo, no me ayudes más, por favor. Entonces, y otra cosa que yo miro acá en este pasaje es, el propósito de Pedro no era caminar sobre las aguas. Porque a lo mejor vos querés que pase algo para... ¿Viste lo que logré? ¿Vieron que algunos están mostrando su fe todo el tiempo? Hacé como hice yo, ¿no? Porque yo es un yo-yo. Entonces, yo digo, no era Pedro el problema caminar sobre las aguas. El problema de Pedro, o la motivación del pedido, aunque era poca fe y aunque pedía confirmación, el motivo era ir a Jesús. Entonces, fíjate tu motivo cuando pedís algo, si es para ir a Jesús, para estar con Él, para pedir su ayuda, o querés que pase algo con vos, para saltarte vos, para lograr algo con vos, por vos y para vos. Vos podés predicar para vos o podés predicar para otros. Si predicás para vos, cuando yo bajo de acá, lo que le digo, ¿cómo estuvo, hermano? Porque necesito exaltación. Pero si predico para ellos, Señor, Él es el que se está encargando de la palabra, no yo. No me preocupa absolutamente, porque es Él el que tiene que mover cada corazón. La palabra es dada, así tenés que hacer vos. Ahora, nunca te gloríes de la palabra de Dios, de lo que sale de tu boca. Gloriate de la palabra del Señor, no de lo que sale de tu boca, porque es riesgoso. Por eso, el propósito es ir a Jesús, el propósito es llevar a Jesús, el propósito hacer quebrantar, el propósito lograr algo con alguien, ¿está bien? Pero nunca el propósito sos vos. En todo lo que pueda pasar, ahí estamos en dificultad. El tercer punto, el contraste con la grande fe. Pero no en Pedro, que era uno él era el líder de los discípulos. Y a pesar de que era el líder, no tenía grande fe. O sea que Jesús pudo haber elegido a uno tremendo en fe, pero eligió a uno débil en fe. Es impresionante esto. Entonces, no se trata de nosotros, se trata del Señor. No se trata de lo que yo logre, se trata de lo que Él logre. Se trata de mi obediencia a Él. Entonces cada día vamos a ir aprendiendo en nuestra poca fe, lograr estar sujeto, hasta ir creciendo en fe. Vas a ir creciendo en fe. Entonces, la grande fe no justamente la de Pedro, era la de la mujer. Esta mujer, ¿cómo era? Intercesora. Primero, era una mujer intercesora. Estaba pidiendo no por sí, estaba pidiendo por su hija. Entonces muchos están pidiendo por sí, están pidiendo, y otros están dedicados su vida a los demás. ¿Hasta cuándo? Decir a que está al lado, no se lo diga mejor. Hermano, la vida pasa rápido, se lo digo siempre, y el reino es precioso. Viví lo que te toque vivir acá en la tierra, el tiempo que sea, sometido a Dios, y vas a tener vida eterna. Ya la tenés, pero vas a tener la mejor vida eterna. Vas a recibir las mejores herencias, la mejor porción. Ahora, ella conocía la palabra, no era cualquier mujer, desde su niñez.
conocía la palabra de Dios. Pero tenía grandes problemas en su casa, con su hija. A lo mejor muchos de los que están aquí, los que no vinieron hoy, no lo hicieron porque tienen grandes problemas en su casa con su hijo, con su esposo. Grandes problemas. No cambia este suceso con lo que hoy se está viviendo. Grandes problemas. Pero era intercesora. Ahí estaba la diferencia. Ahora, esta mujer se sostenía en la fe, creyendo de lo que pedía lo podía recibir. Lo tremendo es que esta mujer clama al Señor y se humilla. Se humilla. Mateo 15, 28. Volvemos de vuelta ahí, ya estamos terminando, ¿sí? Entonces le respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue esto lo que pasó para que tocara el corazón del Señor? Primero, se humilló. Segundo, miramos que fue perseverante. Porque el Señor le seguía diciendo: no, esto es para los perritos, esto no es para el niño, para nadie. Pero ella dijo: no, yo sigue perseverando en la conversación que tiene con Él. Sigue negociando con el Señor. Diciendo: yo no valgo nada, pero dice, si aún los perritos comen de las migajas de sus señores, ¿por qué no me vas a dar a mí? Intercede, intercede, no se cansa, se humilla. Entonces la clave es oración, prevalecer, humillarse. Esto es lo que requiere cualquier cosa que vos hagas. No depende tanto si tenés una poca fe o una grande fe, depende de que vos seas perseverante y vas a obtenerla. Porque con una poca fe, dice el Señor, podés hacer cosas grandes. Ahora, esta mujer la tuvo, pero la tuvo porque fue perseverante, la demostró. Muchos pueden decir que tienen mucha fe, pero no la demuestran con sus hechos. Después andan llorando y penando. Entonces, si te considerás de poca fe, pedile al Señor más fe. Claro que van a venir más problemas. Tu fe va a ser probada. ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano. Quiero eso. Porque el Señor no te dará carga más grande de la que puedas soportar. Si estás teniendo carga más grande, no es del Señor, algo te está pasando. Y si la carga que estás ahora sobrellevando, es del Señor, dice que mi carga es ligera. Porque por fe vas con todo, hermano. Con fe vas con todo. Así que, hermano, logra agradar a Dios. Con todo lo que hagas, no te agrades a vos mismo. Con Juan hablamos tanto tiempo, tantos años y estar ahí atrás. Y esperábamos cosas tremendas en ese tiempo. Y por ahí venía uno que nos confundía. Y te vas a acordar, Juan. Y nos decía: ¿cuántos dones tenés? Y yo no sabía si era un don o un don nadie. No sabía mucho acerca de toda esa cosa. Era nuevo en Cristo. Y él te decía: no, porque yo sané a tantos en la cancha de Vélez, estuve orando cuando vino tal predicador. Y sané a tantos otros en la... Yo decía: pero si eso es así, yo no quiero eso. Si estos son dones de Dios, no quiero. Y hemos estado hablando a lo mejor en aquellos años. Esto es de Dios. Exaltar al hombre. Si el que tiene que ser exaltado es Él. Cuanto más aprendes a morir y te pones al servicio,
No estás más capacitado que él, o que ella, o que aquel. Estás justamente capacitado. Porque Dios te capacitó para que hagas la obra. Justo, como Dios quiere que estés capacitado. Si querés más, Dios te va a dar más. Pero debes buscar, debes clamar, debes perseverar, debes interceder. Amén, hermano. Si lográs agradar a Dios, tus peticiones te serán concedidas. Pero tenés que agradar a Dios. No buscar mostrar lo que Dios hace con vos. No. No se trata de vos, se trata de Cristo. Mostrar a Cristo en tu vida. Se trata de eso. Así que vamos a orar.